después de más de 20 años de una constitución política, lamentablemente decimos que no ha habido voluntad para incluirnos en ese pacto llamado Estado colombiano. Y por eso es que las organizaciones campesinas y el campesino, en su desesperanza, termina sacando todas sus rabias y su impotencia y termina movilizándose. Los campesinos no somos parias, no nos den tratamiento de mendigos. Los campesinos y campesinas somos sujetos de derecho. El romper esa maldición histórica de que el campo tiene que estar condenado a la pobreza, a la desigualdad y a la discriminación. Es evidente que los rótulos de paramilitares, de guerrilleros, de narcotraficantes, se les han puesto de manera injusta y absurda a nuestros campesinos. Y tenemos que dejar esa página atrás. El campesinado colombiano ha sufrido una doble injusticia, una discriminación socioeconómica, pues todos los indicadores sociales son peores para los campesinos que para el resto de la población. Y segundo, un déficit de reconocimiento. Los distintos gobiernos hacen recurrentemente elogios al campesinado, pero son elogios más bien retóricos, pues no se traducen en políticas públicas para garantizar efectivamente sus derechos. Más de 17 años en el caso de la exigencia para que la Declaración Universal de los Derechos del Campesinado fuese aprobada a nivel internacional por este organismo intergubernamental tan importante como son las Naciones Unidas. Las sociedades lo han hecho con sangre. Eso no lo debemos olvidar. No nace estos reconocimientos de los escritorios de los funcionarios, nace de las luchas de las comunidades. Se pregunta por qué razón no se adopta la declaración. Realmente la adopción de esta declaración en el marco de la ONU es un hecho cumplido. Es también muy importante destacar que la declaración es un instrumento internacional de carácter político y aspiracional. No es un instrumento vinculante desde el punto de vista jurídico, que genere obligaciones o que altere los compromisos que previamente los estados han asumido en materia de derechos humanos. En este sentido, la declaración no está sujeta a firma o ratificación o adhesión posterior a su negociación y votación. La negativa a apoyar la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos. El argumento del gobierno es que por ser esto una declaración no puede ser después ratificada. Eso es cierto, es un tratado a ser ratificado. Pero lo que no explica el gobierno es que una declaración en que un Estado se haya abstenido de apoyarla o incluso se haya opuesto, ese mismo Estado, ese mismo gobierno puede ulteriormente expresar su apoyo. Los campesinos nunca fuimos oídos. Se suma también la sistemática abstención para iniciar el proceso de construcción de la política pública del campesinado ordenada por el artículo 253 de nuestra Ley de Plan de Desarrollo actual. Informamos que en un lapso no superior a un mes, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural se compromete a presentar el documento con la ruta que contendrá el organigrama y el plan de trabajo, como la dinámica de participación de las organizaciones campesinas y demás actores, reconociendo la necesidad de contar con los insumos recabados a partir del diálogo. Para la mujer campesina, la necesidad de estar dentro de una política pública del campesinado debe ser de una forma incluyente, debe ser de una forma visible, participativa, decisoria, teniendo en cuenta nuestros aportes a la producción de alimentos, al cuidado del ambiente, a la protección de las semillas, al desarrollo de diferentes economías propias de las mujeres y a la producción familiar, comunitaria y campesina. El gobierno ha firmado acuerdos, ha firmado decenas de acuerdos donde se compromete a cumplir unas actividades y después de muchos años, lamentablemente vemos que sus cumplimientos son mínimos. El plan de reparación colectiva de la NUC, la mesa de interlocución y acuerdo MIA. Es decir, aquí podría demorarme y mostrarle todas las actas incumplidas. Yo aquí les quiero mostrar, mira, estos son decenas de actas firmadas y no quiero sacar más las que tengo acá
Primero pedir disculpas y reconocer que si hay incumplimientos, hemos llegado al ministerio y la primera tarea que nos puso la ministra Alicia Arango, hay que cumplir, eso es lo primero y esa es la base del diálogo social. Una familia campesina de Colombia tiene menos tierra que una vaca de Fedegan. Las últimas décadas han sido de contrarreforma agraria. Paramilitares, mafiosos, políticos y terratenientes han despojado por lo menos de 10 millones de hectáreas de tierra a campesinos. Señora Miriam Martínez, de ese millón de hectáreas que anunciaron que tiene el fondo de tierras, ¿en cuántos años se van a adjudicar para las familias campesinas? El director de la ANT mencionaba que en el Fondo de Tierras ya hay más de 1 millón de hectáreas. Ese es un avance muy importante. Sin embargo, yo sí quiero destacar que realmente a nuestro juicio esto no constituye un avance del 30% de la meta establecida en el acuerdo, pues las hectáreas que hay en el fondo, según la propia caracterización que ha hecho la ANT, son hectáreas que están casi todas ocupadas. Luego sobre ellas procedería la formalización y no la adjudicación. Estamos denunciando nosotros, las organizaciones campesinas, que no es un proceso participativo, que no nos están invitando a las organizaciones campesinas para que definamos cómo va a ser su implementación. Nos llamaron a la construcción de los PEDET, pero en este momento otras personas están tomando las decisiones. Queremos hacer un llamado para que las decisiones se tomen en concordancia con nosotros, con las organizaciones campesinas. No entendemos por qué el gobierno nacional pone, incluso violando los criterios de la Corte Constitucional, la erradicación forzosa y la fumigación aérea con glifosato como priorizada en este gobierno, teniendo en cuenta que no genera resultados idóneos y que ya se ha implementado en el pasado. También hacer un llamado al gobierno nacional que no siga estigmatizando a los campesinos y campesinas que salen a protestar contra la erradicación forzosa, porque eso genera estigmatización en los territorios y vulnera los derechos de los campesinos y pone a los campesinos en riesgo. Pero sí queremos resaltar, por ejemplo, el tema de los proyectos productivos. Un avance del 2% es claramente insuficiente. Y finalmente, lo mencionaba Arnovi, la gente ya erradicó las hectáreas de coca y está esperando, digamos, por la apuesta por los proyectos productivos de ciclo corto y largo. Que nos miren con esa vocación de agro, que sigamos siendo ese laboratorio de paz, ese laboratorio de defensa agrícola, y no que nos estigmaticen con los grupos armados al margen de la ley. Es de suma importancia que miren a Montes de María y a todo el territorio colombiano. Somos los que ponemos la cabeza, el cuello, el pecho y todo para defender nuestros derechos en nuestro país.